Buenas, buenas a todos. Ya estamos en directo, perdonad si me habéis visto un poco despistado, que son este tipo de cosas que sucede con la tecnología. Mi nombre es Héctor Márquez y algunos me conoceréis como coordinador del programa Planeta Verde Aula Sabia de la Térmica. Hoy estamos aquí para hablar de economía con Marcos Castro, pero vamos a hablar de la economía que nos gustaría tener, o que a gente como Marco o a mí nos gustaría que existiera, y para contar ese tipo de economía, esas otras economías alternativas, vamos a ir haciendo un poco al principio una especie de historia de qué es esto de la economía, cómo surgen los dineros, para ir al final encontrándonos con todos estos modelos económicos de los que se escucha hablar: la economía del bien común, economía sostenible, economía de crecimiento, la economía del ecofeminismo, todo ese tipo de etiquetas que escuchamos de vez en cuando y que no sabemos muy bien qué es lo que significan. Y lo que es peor, que creemos que eso son cosas utópicas que no se pueden llevar a cabo jamás. Y sin embargo aquí Marco nos va a demostrar, como experto que es, profesor de economía de la UMA, persona muy relacionada también muy vinculada personal y profesionalmente a todos los movimientos de activismo ecológico y sostenibilidad, al ecofeminismo, así como un experto también en políticas urbanísticas y del territorio. Marcos, tú has estado trabajando a lo largo de tu vida también profesionalmente, independientemente de tu puesto de profesor en la Universidad de Málaga, con varias instituciones como asesor y varios programas. También has participado en el famoso Plan Estratégico de Málaga, aquel. Es decir, que tú ya tienes bastante callo a la hora de saber cómo funcionan las distintas estructuras políticas, sociales y administrativas del país, de la sociedad, ¿no? ¿Qué tal? Muy Pues, bueno, Marco. buenas tardes. Disculpa que soy todavía aquí poco ducho en esto de las videoconferencias. Mira que llevamos ya un cuatrimestre y ahora empezamos otro dando teledocencia o dando algunas clases virtuales, pero me cuesta adaptarme a hablarle a mi pantalla. Buenas tardes, Héctor. Gracias por invitarme y gracias a todas las personas que estén viéndolo, que lo vean más tarde, por su interés en este tema de estas otras economías. Porque es que una de las cosas que yo quería también recordarle a los oyentes o a los espectadores que estáis ahí, es que esto es una cosa interactiva. Es decir, todos los que estéis ahí podéis ir haciendo preguntas a través del chat, que nosotros iremos respondiendo con todo lo que veáis que se os ocurra. La intención de esta charla es intentar hacer un diálogo sobre economía que no resulte un ladrillo o una cosa incomprensible, porque muchas veces la idea que tenemos, por ejemplo, cuando uno va a un banco y te presentan para pedir la hipoteca, te presentan los 500 folios de letra pequeñísima que no se puede leer, y a ti te empiezan a entrar los sudores y dices, pero esto de verdad está hecho para que yo lo entienda. Es decir, léaselo y si está de acuerdo, es decir, pero ¿cómo voy a estar de acuerdo con algo que no entiendo? Aquí vamos a intentar, ¿verdad, Marco? Vamos a intentar hacerle entender a la gente, pero aún así, si nos ponemos espesitos en algún momento, pues que la gente levante la mano y pregunte y nos diga, oiga, ¿qué puñetas están queriendo decir estas dos criaturas, ¿no? Yo actuaré un poco de guía, pero la voz cantante, en este caso, la tienes tú. Antes que nada, yo quería preguntarte algo, es decir, hasta donde yo te conozco, tú eres un tipo que va en bicicleta, que hace una vida muy sostenible, toda la gente que habla de ti habla como un buen tío, y cuando hablamos de economistas, normalmente la primera idea que tenemos son los tipos que están al lado del mal, el capital, como decía la bruja Bería hace muchos años en el programa Hola de cristal. La Bola de Cristal. Y tú eres justo lo contrario. ¿Cómo llega un tipo que tiene, hasta donde yo sé, una vocación humanista muy profunda a estudiar y trabajar dentro del ámbito económico?
Bueno, yo voy en bicicleta cuando veo que con la bicicleta llego en el tiempo y en las condiciones que tengo que llegar, ¿no? Yo uso la tecnología adecuada y suficiente a cada oportunidad, ¿no? Pero es verdad que me encanta la bicicleta, intento que sea la mayoría de, o salgo mucho más temprano con tal de poder disfrutar de un buen paseo en bicicleta para ir al campus, ¿no? La economía precisamente es una disciplina pues muy dada a que cada persona tenga una forma de entender el mundo distinta, ¿no? Hay una anécdota que contamos mucho que si en una habitación hay tres economistas, seguro que hay tres ideas distintas sobre el mismo hecho económico y que si uno de ellos es Keynes, pues seguro que hay cuatro o cinco porque Keynes tenía siempre varias alternativas, ¿no? O sea, la economía es plural, siempre ha sido plural, es la primera idea, la fuerza que quiero poner en la mesa, no ha sido algo monolítico, inmutable, algo tan vinculado al capitalismo o a esa economía neoliberal que parece que no hay otra economía posible y como hablaremos, espero, desde el principio ha sido plural, ha habido muchas maneras de organizar los recursos entre los usos alternativos, incluso en territorios muy cercanos. Aquí podemos ver cómo se gestiona el agua, unas veces de forma privada, otras veces de forma eh, pública, otras veces incluso de forma comunitaria por los propios regantes en la misma España en la que vivimos y pueden coexistir esa economía alternativa, ¿no? Y yo me considero un economista, pues sí, es verdad que tengo un interés más sobre las cuestiones sociales, sobre las cuestiones ambientales, desde siempre. Yo me acuerdo que en esa época en la que con 17, 18 años que tenía que elegir qué vas a estudiar, que a esa edad no tienes ni idea de realmente ni de tu proyección ni nada, pues yo me dejé llevar pues por el interés que tenía por un sentimiento de conocer el por qué ocurren las cosas, por qué hay injusticias, por qué hay tanta pobreza, no sé, en ese momento eran cuestiones, el cambio climático y todas estas cuestiones no habían llegado, pero sí tenía interés en conocer cómo funciona la economía por dentro, ¿no? La verdad que quizás es vocacional, ¿no? Elegir economía para conocer cómo distribuimos los recursos entre los usos necesarios. Porque esta una de las cosas que, digamos, hoy estás tú aquí también para cubrir un hueco. Llevamos 5 temporadas hablando dentro de este programa Aula Sabia Planeta Verde, donde desde el principio lo que intenté es apostar, digamos, por una especie de paradigma vegetal, por hablar de la salud, la alimentación, el sentido de lo trascendente, la organización, el conocimiento de la naturaleza de una manera entrelazada, holística y tal. Y de alguna manera habíamos dejado la economía como si te decía, hablar de la economía fuera mentar la bicha y muchas veces hay algunas, digamos, algunas ideas un poco ingenuas cuando se acerca uno a la naturaleza, porque piensa en esa actitud del buen salvaje y tal, decir, oiga, no, siempre que existen los seres humanos, y ahora vamos a empezar un poco a meternos ahí, existe el intercambio. Se supone, cuando se encuentran dos personas, se intentan llegar a acuerdos y esos acuerdos no solamente son emocionales, sino también son acuerdos prácticos. Yo tengo esto, tú tienes esto, ¿cómo hacemos para que eso que tú tienes, que a mí me interesa y tal, llegar a eso, a un acuerdo, a un acuerdo justo y aceptado entre las partes? Supongo que ahí empieza la economía, ¿no? Porque ¿Qué al fue final, antes? ¿qué fue antes? La La economía. gallina al huevo, ¿no? El excedente, la mercancía o el intercambio, ¿no? Sí, ahí podemos intentar indagar, ¿no? Porque claro, para mercadear, para hacer intercambio, tienes que tener excedente, ¿no? Entonces, quizá el origen de esa protoeconomía, ese origen en los, ¿cómo se dice? Los remoto, en el origen de los tiempos, fue cuando se empezó a recoger frutos o materiales o a cultivar ya la primera agricultura y a producir más de lo que se necesitaba para vivir, ¿no? Yo creo que ahí nació esa persona que dijo, voy a producir un poco más, voy a cultivar esta tierra de aquí también y con lo que sobre se lo voy a cambiar al prehistórico que tengo al lado por Mm. pieles que tengo frío y
y él hace pieles y yo cultivo, ¿no? Simultáneamente teníamos esa cuestión del excedente de producción y de la especialización que nació también. El tiempo, como todos sufrimos, es limitado, el arte extenso y la vida breve, y tenemos que especializarnos en algo, ¿no? Y la especialización productiva junto al excedente sería el origen para mí, ¿no? Ya luego vendría ese intercambio que yo espero que desde el principio no fuera usando el dinero, ¿no? Que es cuando empezó esta economía a ir por unos derroteros a una velocidad de vértigo, ¿no? Gracias al dinero y otras cosas que veremos más adelante. Al principio sería, pues, incluso quiero pensar que había ahí un real Homo sapiens sabio que sabía que la comunidad es lo primero y se preocupaba por la comunidad. O sea, veía a alguien enfermo, pues se preocupaban por ayudarlo, más que abandonarlo en la cueva y seguir, cuando todavía eran nómadas, ¿no? Darle un sustento, un alimento, pues esa economía del principio le daría esa alimentación. Se parecería mucho a una de las economías que ahora se habla, de las que tenemos que comentar, que sería la economía del don, la economía del regalo, ¿no? Algo que desde nuestra mente como Homo economicus, porque somos personas con una mentalidad económica brutal desde que nacemos y nos educamos de esa manera, no nos cabe en la mente como una sociedad puede tener una economía del regalo. No hay contraprestación, no hay trueque, no hay intercambio, no hay simplemente pues por esa relación social, una manera de relacionarse y de enriquecer a la sociedad, que es dar y recibir regalo, también lógicamente con una ética de ser recíproco, de la reciprocidad, ¿no? No va a ser tú, yo que me den regalos y yo aquí me tumbo y tú dame comida, el otro las pieles, estas personas, así no funcionaría una economía, ¿no? El ser egoísta no funcionaría en esos inicios. Y de hecho existe una cosa, digamos, cuando estudiamos los ecosistemas naturales, que, salvo cuando esos ecosistemas naturales se alteran, es decir, tú te traes una población de conejos en un sitio donde no hay conejos y llegan como locos y lo alteran, y ellos no están esperando un regalo, sino que parece que se lo han puesto todo por ahí. Es decir, cuando los ecosistemas se asientan, sabemos que tienden, digamos, al equilibrio. Tarde o temprano tienden al equilibrio, salvo cuando los seres humanos entramos, que somos como conejos desmadrados. En la isla de Pascua, como en la isla de Pascua pasó. Exactamente. Esto es nuestro y venga hasta que se agote, ¿no? Además siempre lo hacemos igual, o sea que ahora estamos creyéndonos que nos estamos cargando por primera vez un ecosistema, cuando es una cosa que la arqueología está demostrando que llevamos haciendo desde que tenemos uso de razón, ¿no? Explotar y explotar los recursos. Pero lo que sí te quería decir es que me parece que ese intercambio, que significa que tú conoces a la persona con la que intercambias, de alguna manera, te lleva lo primero a ponerte, y hablo ahora psicológicamente, en el lugar del otro, para decir de qué manera yo consigo que eso que él tiene, que a mí me podría interesar, me podría valer, yo le dé algo que a él le pudiera valer. Es decir, lo único que se está pensando es, o sea, lo primero es lo que se está pensando, no digamos en el lucro o en el engaño, porque si tú engañas al de la tribu de al lado, la tienes cruda, porque ya mañana todas las chozas están ardiendo y ya sabemos lo que pasa y de huello de hijas casaderas y todo ese tipo de cosas. Primero tienen que existir esa ética que tú decías, es decir, un acuerdo no solo de no agresión, sino de respeto mutuo. Y además, curiosamente, a mí una de las cosas que más interesante me parece, hablando digamos, de la cultura popular, muchas veces te dicen cuando tú te vas a meter en un negocio, pero no lo hagas con los amigos porque pierdes a los amigos. Y sin embargo, hay gente que llegan a un acuerdo de negocio, de intercambio, una empresa del tipo que sea, a lo mejor no son amigos, pero si son capaces de mantener ese espíritu del que hablaba antes, de pensar en el otro, acaba siendo una relación tan larga y tan sólida como la mejor amistad pudiera ser. Quiero decir, hay una cosa en el intercambio, en la ética del intercambio, que creo yo que es mucho más positiva y que bien aplicada es tan útil como una meditación o un mantra. Quiero decir,
te enseña a Sí. ponerte en lugar del otro, ¿no? Sí, yo coincido en esa idea porque realmente las personas somos seres sociales. Eso en psicología se estudia mucho, ¿no? Y en sociología lo aplican, ¿no? Lo de la pirámide de las necesidades de Maslow. Allí se ve que la necesidad de contacto y relaciones sociales, que la economía lo único que hace es medir o evaluar, más que medir, analizar cómo es ese comportamiento de las personas ante esa decisión de, oye, solo hay una manzana, ¿cómo nos la comemos entre Adán y Eva? Por ejemplo, ¿no? Sería la primera decisión económica, cómo distribuir recursos escasos entre usos alternativos y que lo demandan, ¿no? La necesidad de contacto social es clave. Es que fíjate que ahora con la pandemia, con el confinamiento, la hemos demandado todas las personas, todas. Hasta la persona más solitaria necesitaba algún tipo de contacto, aunque fuera vía web, ¿no? Y necesidad de decir cómo te sientes y compartir. Yo siempre digo que a pesar del capitalismo, la felicidad que da compartir es mucho mayor que la del consumir, ¿no? Y si ya consumes compartiendo, como la manzana, consumirla Adán y Eva a la vez compartiendo, pues hubiera sido mucho mejor, ¿no? Pero sí, la economía colaborativa, que es una de las que también podemos hablar, pues parte de que no solo es más eficiente porque los recursos se reparten de forma, bueno, pues hay una gobernanza de esos recursos más directa. La gente decide sobre los recursos y todas las personas lo deciden de forma colaborativa. Es más eficiente, pero también es que el rendimiento ya no es solo económico, es un rendimiento de sentir que con tu actividad estás tapando huecos que los mercados no cubren, como ocurre con muchas empresas de economía social o asociaciones de economía social que ayudan a temas de cuidado, a temas de alimentación, a temas de educación o de sostenimiento de lo que hablamos en ecofeminismo, que es la vida, ¿no? Entonces eso te va a hacer mucho más feliz que simplemente pues, un apunte contable en tu cuenta de X dinero que te han ingresado por haberle transferido algo a esa persona que ni conocen, ¿no? El vínculo hace mucho que desapareció en esta economía neoliberal y de venta online, ¿no? Es verdad que habría que recuperar esa economía de cercanía local, relocalizarla. Sí. Por ahí van los tiros. Vamos a ir de nuevo al espacio-tiempo, vamos a ir dando saltos. Estamos teniendo ahí a los cazadores, recolectores, a los primeros agrícolas con un poco de excedente. Vamos a imaginarnos eh, digamos, ese supuesto que ya están empezando a intercambiar. Antes del dinero, supongo que previamente se inventarían algún tipo, digamos, de objetos o de cosas que representaran el valor de las cosas. ¿Cuándo surge el dinero? ¿Cuándo empiezan a surgir estos objetos que después acaban convirtiéndose en el dinero? Bueno, pues surgió, podríamos simplificar, porque supongo que surgirían alternativas, pero en ese primer momento en el que, bueno, la población nómada decide establecerse porque encuentra un valle o una zona pues, como Málaga, por ejemplo, para vivir, ¿no? Se establecieron, empezaron a hacer esa producción con excedente, la misma la compartían al principio o vía trueque la intercambiaban por otra mercancía o por otros bienes y servicios. Ahí no era necesario la moneda, el dinero, eso. De hecho, hay muchas actividades que hoy en día se está recuperando el trueque a nivel de barrios, a nivel precisamente de solución para estas situaciones en las que la población no tiene riqueza, no tiene renta, no tiene salario, no tiene dinero y para satisfacer necesidades pues recurre a estas cuestiones, por ejemplo, ¿no? Del trueque, de los bancos del tiempo y otras monedas que podemos hablar. Y las primeras monedas, pues bueno, se habla mucho del salario, ¿no? De que se usaba pues la sal o se usaban determinadas especias que eran usadas como pago, más allá del intercambio del trueque, pues se usaba algo intermedio y que la cosa es que eso debería de ser reconocible por el resto de economías y de pueblos, ¿no? Que ahí, pues por lo menos en Europa tardó en llegar ese consenso porque había regiones que usaban, pues ya digo, sal, otras especias, otras empezaron a usar ya
algunos metales, ¿no? Cuando ya llegaba la edad del metal, y ya a partir de ahí, que se vio que esa era duradera, que no se perdía, no sé, si llovía no perdía todo el dinero, etcétera, pues ya empezaron en la época romana ya se generalizó el tema de acuñar moneda y así simplificado, ¿no? Sería el nacimiento del dinero tal y como lo conocemos, ¿no? Y el dinero necesariamente trae aparejado lo que entendemos ahora por el uso del dinero. Es decir, aquella economía, ya entendemos que en aquella época están subsistiendo varias economías paralelas porque no se plantea que todo deba ser merced a un intercambio económico, un intercambio con moneda. Sí, el Fondo Monetario Internacional todavía no estaba No para existía. obligarnos a todos. Sí. Pero existía un fondo monetario, un tesoro romano que aplicaba, digamos, criterios parecidos a los que hoy aplica el Fondo Monetario Internacional. Sí, bueno, luego llegó ya lo que es ese centralismo, ¿no? monetario de la política monetaria, eso llegó más adelante, pero es cierto que al principio la moneda no era tan importante, no era, es decir, las distintas, los pueblos, las comarcas, eran realmente ahí autosuficientes en la mayoría de sus necesidades. Entonces, el trueque era mayoritario y lo que era el dinero era más bien para ese comercio entre regiones, comercio ya más transfronterizo, que reclamaba pues, que cada vez se hicieron tanta autovía, ¿no? Los romanos empezaron a hacer, el Imperio Romano, las autovías, el AVE y todo eso de su época, y ya eso supuso el boom del comercio a esa parte todavía previa a la época medieval, ¿no? Que fue la mercantilización en las ciudades, ¿no? Entonces, lo que era el gobierno en la política monetaria era importante, era un signo de poder. De hecho, por eso la moneda era la cara o el reflejo del poder, ¿no? Se Sí, acuñaba la efigie del emperador de turno y se le sí, sí. asociaba, por otro lado, a los dioses que lo amparaban para recordar su Sí, poder. y ya ahí nació pues también esa necesidad de acumular riqueza, ¿no? Porque hasta que no hubo dinero, realmente la acumulación, ¿no? Que le podemos dar otras palabras, ¿no? La acumulación puede ser, puedes hablar de especulación, puedes hablar de acopio, de etcétera, otras connotaciones, pero esa acumulación del dinero empezó ahí a corromper un poco ese dinero, porque el dinero, igual que la economía se ve, por mis palabras, que considero que no está cumpliendo su función, el dinero tampoco está cumpliendo su función en cuanto deja de ser un instrumento para el intercambio y se convierte en sí en un recurso, en, un, en algo valioso y que está sujeto también a mercancía, a mercadear con él, ¿no? Ahí empezó desde su propio origen a convertirse en algo para especular, ¿no? Y para acumular. Sí, algo valioso que no vale nada, porque además ahora mismo estamos viviendo, volvemos a dar estos saltos entre el pasado, el futuro y el presente. Ahora mismo estamos viviendo una gran paradoja, es decir, el dinero se tiende cada vez más a que ni siquiera tenga la presencia física, ya cada vez las monedas son menores y no tienen valor per se como metal ninguno, el papel tampoco vale nada y ahora cuando todo sea digital. Y curiosamente ahora mismo existe una moneda que es la moneda que más vale del mundo, que es el Bitcoin, ¿no? Que es un invento que lo hemos visto nacer delante de nuestros ojos, que hace, no sé cuánto lleva el Bitcoin, 10 años, no No sé si llega. llega a 10 años, y en una década, el otro día, no sé dónde escuché que valía como 8.000 euros, una cosa así, un Bitcoin, y que parecía que era como un chiste entre una gente que usaba mucho el ordenador para llegar a un Sí, acuerdo y tal, y hoy en día, ahora sí. mismo, ¿cómo explicas todos esos fenómenos? Porque a mí realmente me parece que si eres capaz de mirar, o sea, de no centrarte en medio de la batalla y de mirar desde lejos, eso, una aparición como la del Bitcoin y esta cosa de hacer la cosa cada vez menos física, en el fondo lo que revela es eh,
la gran desnudez del emperador en todo esta puesta en escena de la economía, que es la que moviliza y la que decide para dónde vamos o dejamos de ir, la que decide nuestros miedos y nuestras inseguridades, la que no nos deja dormir por las noches, la que hace que nos enfrentemos los unos con los otros, y es todo como un gran cuento chino. A mí esa es un acuerdo entre unos cuantos que deciden, bueno, vamos a decidir esto, ¿no? No sé cómo lo... Sí, eso como el cuento de Christian Andersen, ¿no? Del traje nuevo del emperador, ¿no? Nadie dice, la economía está desnuda, nadie se atreve a reconocer que la economía no nos viste, no nos cubre, no nos satisface necesidades, porque todos ellos pues sacarán algún beneficio, pensarán que están beneficiándose con esta economía pues muy ficticia. Es cierto, yo, si te soy sincero, así entre nosotros, cuando veo esto del Bitcoin me da coraje, ¿sabes? Es una sensación de cómo podemos seguir profundizando en esa dirección cuando estamos viendo el daño que está haciendo no solo al planeta, sino a nosotros en nuestro cuidado. O sea, nosotros me refiero a la especie humana, ¿no? Ya por egoísmo, por propia supervivencia, como seguimos apostando por una economía pues tan, como digo, ficticia o irreal, tan alejada de la realidad y tan financiera, ¿no? Ahora mismo, claro, empezamos con ese nacimiento de las monedas que eran acuñadas en oro y por eso tenían valor en sí y por eso las acumulaban, ¿vale? Luego, pues eso evolucionó, pero hasta los años 40 que se reunieron los economistas más famosos y crearon pues eso, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Hasta entonces las monedas tenían el patrón oro, ¿no? Tenías que tener en tu reserva de tu país federal o nacional el oro equivalente pues, a una cantidad determinada de tu dinero circulante, ¿no? Pero de eso a lo que hemos vivido, que estamos viviendo, que es el dinero bancario, es un dinero fiduciario, es un dinero que es un apunte contable en un ordenador del sistema del Banco Central, que se lo va prestando a la red, y un dinero que creamos, ¿no? Que crea el sistema financiero, no tiene reflejo. Un dinero que no existe. No existe, es un dinero que no tiene base real. Hemos, por tanto, creado un monopolio. Estamos viviendo como un monopolio que nos reímos tanto cuando jugamos con nuestros niños, fomentando ese homo económico en nuestros niños, de comprar, comprar, crecer, crecer, acumular, acumular. ¿Y ahora qué, no? Pues esa economía del dinero infinito, ¿no? El único problema es la inflación, que no suban los precios y juegan ahora también con el tema de los tipos de interés, bajándolos. ¿Por qué? Pues porque tienen la maquinita, como decimos, criticando, ¿no? La maquinita de imprimir dinero. Y llegamos al Bitcoin, que el Bitcoin nació como un experimento entre frikis de la informática de encriptar, ¿no? De encriptar transacciones. Lo que aporta el Bitcoin es pues eso, que te garantiza exactamente el origen de la transacción y toda la cadena te la cumple. Entonces esa cadena la podemos usar para acumular dinero. Pero cuando veo el consumo energético que supone el sistema Bitcoin, que es una burrada, o sea, es brutal, como simplemente para algo que debería ser de intercambio, una moneda, ya está claramente, descaradamente, sin esconderse, como un bien de inversión y encima consumiendo una cantidad de energía que conduce a ser totalmente antiecológico, ¿no? Yo que me considero... Eso que estás hablando creo yo que es conveniente, lo hemos hablado en algunas ocasiones, pero la gente todavía no lo sabe. Es decir, cuando hablamos de decir, bueno, no necesito desplazarme, nos estamos comunicando a través de las redes. La idea que se tiene es que el uso de las redes, el uso de la información tecnológica, es un uso que tampoco, es como dice, a ver, mi ordenador no gasta mucho, lo que gasta mucho es el calentador. o el frigorífico, sí. El frigorífico, lo que no se tiene idea es todo lo que hay detrás para que funcione esa especie de red instantánea de acceso a la información y que tú y yo podamos estar hablando actualmente. Si quieres, explica un poco eso, porque es una de las cosas que normalmente con los activistas, nada más que piensan en árboles, en vertidos, en contaminaciones acústicas
y en niveles de CO2, pero no se dan cuenta que este propio sistema consume una cantidad de energía pavorosa. Sí, de hecho, una de las cuestiones por las que se originó la economía ecológica, que es una disciplina en la que yo pues trabajo, fue precisamente estudiando la energía, ¿no? Allí en California hubo un grupo de frikis de la economía que empezaron a estudiar esa economía de la energía y ya anticiparon pues todo el colapso que nos viene, ¿no? Del famoso punto de inflexión del petróleo, a partir del cual pues ya nos quedaremos sin petróleo y de todo lo que tenemos producido por una economía negra, una economía, como yo digo en el título, fósil, porque usa combustibles fósiles, pues somos una economía fósil que tiene que desaparecer, ¿no? Entonces la energía es una manera también de medir. Hay una economía de la energía y igual que usamos el euro, el dólar, podemos usar unidades energéticas. Hubo un economista visionario que tradujo todos los procesos económicos en términos de energía y analizó eso que en los institutos nos enseñan de la entropía, de los principios, la segunda ley de la entropía, etcétera, ¿no? Como viendo pues, que los sistemas, como por ejemplo una economía, en su actividad pues, de producción, de consumo, de transporte, todo lo que hablamos hoy en día que es una economía, produce una degeneración de la energía útil que podemos disponer, consumimos a tal nivel y con tanta intensidad que lo que generamos es una entropía increíble en los sistemas. La entropía es lo que llamamos nosotros, en el lenguaje de la calle, contaminación, destrucción de ecosistemas, ocupación del suelo, etcétera, ¿no? Todos estos daños ambientales y también, ¿por qué no?, entropía social, ¿no? Generamos desigualdad, pobreza, destrucción de vivienda, de calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces la energía existe, aunque no la veamos, es una manera de evaluar si una economía está siendo sostenible, es decir, que minimiza esa generación de desorden, esas destrucciones que hacemos, o por el contrario, estamos embarcados en una economía pues, que va a un ritmo de consumo energético que nos lleva pues, a un agotamiento de la energía disponible en el sistema, ¿no? Que por otra parte, como digo, la ley natural, ¿no? Los sistemas tienden al desorden. Lo que ocurre es que las economías las hacemos a un nivel rapidísimo. Si te parece, nos están haciendo ya algunas preguntas y podemos irlas utilizando y Magnífico. metiendo dentro de esto. Nos pregunta Lucía Camacho García, ¿qué opinas sobre que el futuro de la economía basada en el crecimiento necesite las crisis cíclicas para poder rearmarse por no querer o poder asumir el decrecimiento? Se ha adelantado un poco a algo que íbamos a hablar ahora, pero sí, así sirve, ¿no? Estos jóvenes siempre adelantándose, siempre quieren el final, ¿no? Las conclusiones. Pues antes me gustaría hablar de qué es la crisis, ¿no? Las crisis... en economía hemos analizado mucho las crisis y llegamos, fíjate, llegó un momento en el que se hablaba que la crisis era algo natural, ¿no? Lo que pasa es que hablamos de ciclos, marcamos la crisis como parte de un ciclo. Entonces, como que algo que hay que pasar, o sea, estamos creciendo, nos va bien, llegamos a un tope y ahí se satura la economía, falta una renovación, algo que otros economistas hablaban de esa destrucción creativa, ¿no? Schumpeter hablaba de que, bueno, pues se tiene que destruir empresas precisamente pues para que luego vuelva a crecer la economía, ¿no? Eso es una frase. Schumpeter era como el Darwin de la economía, ¿sabes? El de las empresas compiten y solo sobreviven las más fuertes, ¿no? Pero en esa competencia pues llegaban esos ciclos. Lo veíamos en economía como algo natural. Pero claro, el tema está en que cuando la crisis, después de una crisis viene otra y viene otra y viene otra, tú dices, aquí algo no funciona, ¿no? Y es lo que ha ocurrido en nuestra economía actual, en la economía, unas veces decimos de mercado que queda mejor, otra vez dice economía capitalista y ya te miran así, uy, este ya sé cómo piensa, o economía neoliberal, ¿no? Pero es la economía que nos refleja como sociedad, que desde los años 70 por una cosa o por otra, o por crisis del petróleo, o por la crisis de la deuda en Latinoamérica, o por la crisis del 2008,
o por la actual crisis del COVID, pero que realmente lo que hace el COVID es reflejar que no estamos preparados para tener, entre comillas, simplificando y con perdón, una gripe, ¿no? Si fuéramos una estructura económica fuerte, pues un virus no podría detener los servicios esenciales de una sociedad, ¿no? Pues algo está fallando, y lo que está fallando realmente es ese modelo del capitalismo, ¿no? Como plantea Lucía, tenemos que saltar ya al decrecimiento. Pues bueno, hay otras opciones, ¿no? Desde luego el decrecimiento no es la que tienen en mente nuestros líderes y el Banco Mundial y el Fondo Monetario ni Naciones Unidas. ¿Y tú crees que tienen algunas de esas otras alternativas? Porque a mí una de las sensaciones que me da es que muchas veces cuando nos reunimos ellos hacen sus cumbres y se ponen en el penthouse del sitio más alto en esas islas donde solamente pueden ir ciertos famosos y muchachas que después denuncian 20 años después lo que hicieron con ellas. Pero nosotros nos reunimos en sitios mucho más modestos y empezamos a hablar como hablamos entre nosotros. Debería hacerse tal, no sé cuánto. Y a veces a mí me entra como mucha ternurita, ¿no? Por hablar en este lenguaje, de decir, pero si iluso, si no te escuchan nada, pero si es justo las intenciones de la gente que está ahí beneficiándose no son escucharte en ningún momento ni estar a por ti ni nada. Yo noto muchas veces, cosa que está sucediendo ahora en el COVID, se está viendo mucho también con la aplicación de medidas políticas o simplemente con el espectáculo que los grupos políticos y las distintas instituciones están dando mientras nosotros ya tenemos tiempo de verlo y no solo de ir sudando al trabajo en nuestro tiempo de esclavo. Sí. En esa situación, lo que uno se pregunta es, ¿no seremos demasiado ingenuos a la hora de pensar que en algún momento la sociedad podrá ser mucho más estable, no ser la pirámide tan gigantesca y se caerá por digamos, por propio peso? Desde luego no va a ser porque nosotros se lo pidamos. Oiga, por favor, no me exprima tanto, que voy a pasar hambre. Eso no parece una economía con corazón, no está hecha para la compasión, no está hecha para la escucha, ¿no? ¿Tú qué sensación tienes cuando estás digamos, cuando hacemos este tipo de preguntas o de brindis al sol o de deseo? Oye, ¿se podrían hacer las cosas de otra manera? La parte tuya de abogado del diablo, de persona que está constantemente trabajando, analizando, haciendo estadísticas, te dice, ¿eso será posible? A ver, yo digo como Galeano, ¿no? Las utopías están ahí para saber hacia dónde hay que caminar, ¿no? Yo no creo que lo vea, sinceramente, pero sí doy mi energía hacia esa economía, pues que sea transformadora, que no sea una economía reproductiva de la situación actual, ¿no? Cuando hablábamos de la sostenibilidad, quiero un desarrollo sostenible. Dices, ¿de verdad quieres sostener esta economía que tenemos con esta pobreza, este nivel de desempleo, estos trabajos tan precarios, gente tan infeliz, ¿no? Entonces yo ahí reconozco que las cosas, los tiros no van por ahí, ¿no? La reunión de Davos, ¿no? O sea, lo que tú comentabas era Davos, ¿no? Lo de que llegan todos con su avión privado. El manifiesto de Davos se llama salvar el capitalismo. Es como salvar al soldado Ryan. El objetivo ahora mismo, fíjate que no se habla de salvar a la persona, salvar al ecosistema, salvar... No, es salvar el capitalismo, reproducir el sistema, ¿no? Y para ello, pues bueno, estamos viendo que se está vendiendo mucha pintura verde ahora. Todo se pinta de verde, ahí por ahí en inglés lo decimos, o se lava de verde, ¿no? El greenwashing. Greenwashing, sí, sí. Todo se pinta o lava de verde, y tenemos, por ejemplo, Unión Europea, que tiene un plan de recuperación y de resiliencia, como llama, pero centrado en el fondo en rescatar los sectores, como estamos viendo, que han causado o que están causando este agotamiento del modelo, ¿no? Este camino hacia un colapso energético de la biodiversidad, del aire. Nos moriremos asfixiados, pero con una lata de Coca-Cola en la mano, ¿no? Parece que es lo que quieren. Rescatar empresas que muchos la llaman en la Unión Europea y en España la llaman empresas sistémicas, es decir, empresas de las que depende el sistema. Empresas como el Corte Inglés,
como Mercadona, como Alsa, la de transporte, que le tengo mucho respeto a las personas que trabajan en estas empresas, pero yo ese sistema no me representa. O sea, yo me gustaría que empresas sistémicas pues fueran las empresas de economía social, que hubiera alguna, ¿no? Alguna, no sé, alguna referente, ¿no? Una ONCE o alguna, pero claro, no es la economía que lidera la toma de decisiones en Davos, ni mucho menos. La que lidera esa toma de decisiones son las economías industriales, la economía financiera y la economía, ahora se está hablando mucho de la economía circular, ¿no? Que bueno, que claro, es un concepto muy, muy bonito, pero se está usando interesadamente por estos sectores industriales, ¿no? Para promover ese salvamento del capitalismo, ¿no? A través de una economía más verde, ¿no? Pero basada en lo mismo, basada en seguir consumiendo, seguir creciendo. Has hablado de la economía circular para ir apuntando distintas cosas. Es una de las economías de las que se hablan como o que tiene el cartel de alternativa. Ahí estamos hablando también de un greenwashing o de algo que fue interesante en un principio, pero que ahora mismo en manos de quien está ya ha dejado de tener el sentido que tenía originalmente. Es decir, ¿qué es la economía circular? La economía circular es un concepto que se hereda de la economía ecológica, que parte del concepto original de asumir pues que estamos dentro, la economía dentro del sistema biológico, del sistema que es soporte de la vida y de todas las relaciones económicas también, por tanto. Y una de las consecuencias de esa visión ecosistémica es que tenemos que ser autorregulados, tenemos que tener, pues igual que tú hablabas de los conejos, porque necesita que el ecosistema se autorregule para evitar que haya superpoblaciones, pues no hay nadie que autorregule el superconsumo, el hiperconsumo de las sociedades en las que vivimos, ¿no? Entre las que yo me encuentro, ¿no? Somos consumidores muchas veces compulsivos y muy pocas veces conscientes, ¿no? Como debería de ser. La economía circular va por esa autocontención, transformando la economía lineal de coger los recursos, producir los bienes, venderlos, consumirlos y una vez consumido, tirar los residuos pues, al mar o lo que sea, esa economía lineal, transformarla en una circular donde los residuos vuelvan a ser, ya no son residuos, desaparece la palabra residuo y vuelva a ser un producto intermedio, un producto, un recurso para reutilizar, reciclar, eh, reparar. Intentar copiar los ciclos de la naturaleza, donde Sí, todo vuelve y se sí. va formando constantemente. Sí, en principio eran las 3 R, se hablaba de reducir, reutilizar y Reciclar. reciclar, pero luego las 3 R ya van por 8 o 10, ya cada vez le meten una R. Pero sin embargo, todas esas Rs que le meten, se le va olvidando la primera, que es reducir. Y reducir no solo es el consumo de materiales, reducir también es el consumo. O sea, la especie humana es la única que consume. Un conejo no consume o una vaca no consume, por mucho que tú lo digas que consume, no. Una vaca se alimenta, satisface necesidades. Nosotros, gran parte de lo que consumimos no es para satisfacer en absoluto necesidades, sino para satisfacer deseos. Y como decía San Agustín, los deseos son infinitos, no acaban nunca de satisfacerlo, nunca. Por eso la economía lineal tiene esa idea del crecimiento infinito también, como Hay una cosa en lo que idea. estás hablando que tiene que ver, que creo que has dado con la clave, ¿no? La creación del deseo. El deseo de más inútil, el deseo sobre aquello que nunca satisface. Es decir, no hay nada que satisfaga menos que aquello que nosotros adquirimos, pero que en realidad sentimos el deseo por todo lo que rodea que teóricamente te da. Por ejemplo, es decir, me voy a comprar este coche porque me voy a parecer a la persona que aparece en el anuncio o el estatus, esa vida alegre que me venden paralelamente alrededor de eso. Es decir, en realidad lo que tú compras, por lo que tú luchas, por lo que tú te esclavizas, por lo que tú te endeudas, no tiene nada que ver realmente con la idea o el impulso que te lleva a poseerlo. Con lo cual es también una insatisfacción eterna, es crear el ciclo constante de el deseo insatisfecho y por lo tanto tener que ir generando deseos cada vez más grandes que cada vez son más insatisfechos y por lo tanto generar
al final, digamos, es lo que vivimos, una especie de ansiedad psicótica constante que sostiene esto, pero que en el fondo sabes tú que está creado por la misma mecánica del sistema, ¿no? Me estás dando una clase de teoría del consumidor y de marketing. Para eso sirve el marketing, para vendernos cosas que no necesitamos o que no las necesitamos ahora y de ese tipo y en esas condiciones y a ese precio. Y la teoría del consumidor que explica precisamente pues, ¿no? La utilidad, ¿no? Hay un concepto en economía. Hay dos que me gustaría hablar de ellos. Uno las externalidades y el otro la utilidad. En economía habitualmente se habla de utilidad y todo tiene una utilidad que es lo que se refleja en el precio, en el coste o en el dinero que cuesta, ¿no? Yo creo que es una trampa para evitar hablar del valor, ¿no? Porque nunca nos hemos atrevido en economía a hablar y mirar de frente al valor, ¿no? Porque cuando te encuentras ese valor infinito de la biodiversidad que estamos perdiendo, o ese valor que supone una vida humana, aunque sea solo una, pero puede que sea tu familia, alguien cercano a ti, entonces ya no es el valor estadístico de la vida que te da un seguro de vida, etcétera. En economía hemos evitado mirar de cara al valor y hablamos de utilidad. La utilidad que yo recibo por consumir una cerveza o un bocadillo, lo que sea en cada momento, eso es lo que me anima a mí a consumir, ¿no? Y vía utilidad, le hemos puesto utilidad a todo, como he dicho, a la vida y al aire incluso. Ya mismo nos encontraremos con ese impuesto para el aire sano, como se habla por ahí, ¿no? De que ya mismo el agua ya lo pagamos, el suelo, el espacio también lo pagamos, ¿no? Le hemos puesto a todo derechos de propiedad y la privatización de todos los bienes comunes va en esa línea el salvar al capitalismo, ¿no? Seguir privatizando y bueno, hablan de desmaterializar, de que la economía cada vez consuma menos recursos materiales a través de esa economía circular, pero yo creo que, como decía esta chica Lucía, ¿no? De crecimiento, vale, pero por lo menos vamos a empezar a lo que se habla de desinvertir en esas economías que están generando desigualdad, generando contaminación, generando las economías fósiles. Dejemos de invertir en ellas. George Monbiot hablaba de no reanimar, colgar el cartel de no reanimar en esos cadáveres de esas industrias que están cayendo ahora en esta crisis del COVID. Y sin embargo vemos que nuestro país y otros pues invierten de nuevo en la empresa automovilística, salvan a las aerolíneas y salvan a empresas que deberían pues, desaparecer, ¿no? O por lo menos sufrir la crisis igual que las demás. Y no da la sensación también de que todas estas crisis, viendo lo que parecía que iba a suceder con la caída de Lehman Brothers, con todos los efectos secundarios, que lo que en el fondo ha sido rearmar más es decir, si ya entendemos que los capitalistas parece que tienen un miedo que cada vez se genera más cuanto más tienen de perder aquello que han ido consiguiendo y que dejen de hacerlo, no se ha visto que haya colapsado precisamente el sistema capitalista, al contrario. Los países se hicieron los primeros garantes y las instituciones internacionales que teóricamente estaban ahí para equilibrar las presiones de los grupos financieros, fueron los primeros que se bajaron los pantalones y que dijeron, perdona, yo tengo aquí un grupo de ciudadanos, no les vamos a llamar esclavos por no escandalizar mucho, pero a los cuales les vamos a quitar sus dineritos y lo que les corresponde para ir rearmando. Quiero decir que esa crisis interna no ha servido para que se tomen muchas reacciones. Cuando hablamos del colapso, hablamos de dos tipos de colapso, un colapso del sistema y normalmente siempre tenemos en la cabeza algún tipo de colapso medioambiental. Es decir, que una gran crisis, de nuevo volvemos a lo mítico, los diluvios universales y las caídas de meteoritos de alguna manera, o sea, cuando la hostia ya es buena, pues hablando en plata, ya solamente a partir de ahí se puede reconstruir. ¿No te da la sensación esa de que realmente los avisos de que viene el lobo y el lobo también te va a comer a ti, aunque tú tengas la mansión dorada, donde los lobos aparentemente no entran, no va a pasar hasta que realmente esto pegue un petardazo y sálvese el que pueda?
Sí, mira, petardazos ya han pasado varios Sí. y hemos reaccionado muy tarde. Yo, vaya, recuerda cuando se inició la crisis del COVID, como el desabastecimiento en las tiendas y demás fue instantáneo. No se pudo prever que iba a pasar eso, ¿no? Me viene a la mente el Titanic, ¿no? Nadie se imaginaba que el Titanic se podía hundir con un simple iceberg que había allí. O sea, el Titanic es insumergible, ¿no? Es como nuestra economía. Pensamos que nuestra economía pues nunca va a colapsar, siempre vamos a tener una tecnología que es ese capitán del Titanic en quien confiar, ¿no? Confiamos ciegamente en la tecnología, la esperanza de la economía circular viene por ahí, de que sea capaz de reducir esos recursos y conseguir que la economía siga, a pesar de que no hay tantos recursos para producir y demás, pero inevitablemente el Titanic se hundió, ¿no? Y yo estoy un poco ahí intentando hacer ver, oye, que como con muchas No, en compañeros y el compañeras, Titanic. que el Titanic, oye, que nos estamos hundiendo. O sea, ya hemos chocado contra la economía, contra el cambio climático, sería nuestro iceberg, y que es un hito concreto de la deriva que estamos llevando tan insostenible. Hemos chocado a mucha velocidad y nos estamos hundiendo. Y lo que nos interesa realmente, el colapso, hablamos desde el decrecimiento, hablamos de que es inevitable. El colapso energético, cuando hablamos shock en economía, hablamos de un parón repentino, ¿no? Un parón que afecta estructuralmente a toda la economía, un shock de oferta que se deja de producir por la razón que sea, de falta de energía o lo que sea, o un shock de demanda, ¿no? Pues este shock sistémico que vamos a sufrir, lo que queremos es que ese colapso sea lo más justo y lo más luchar contra la injusticia climática y la injusticia de la distribución de los efectos de la crisis. A mí no me preocupa la crisis, a mí lo que me preocupa es que la crisis se concentre en el Claro, precariado, en los claro. empleados peor pagados, las familias con peor situación porque no se les da medios para poderse agarrar a la tabla como en el Titanic. Solo se salva Rose, que es la de la clase adinerada, de la élite, y sin embargo Jack, que es ese precariado o el proletariado en aquella época, ¿no? Industrial, ese trabajador de la revolución industrial, que fue el principio de la economía insostenible cuando fue la revolución industrial, pues Jack se ahogó, ¿no? Encima al servicio de esa élite que es la que se salva, pues porque pensamos que el colapso, si bien es inevitable, pero podemos hacer que sea lo más bueno, igualitario, que las cargas las soportemos entre todos los territorios de forma igualitaria, ¿no? Salvarnos todos. Yo creo que Jack hubiera cabido en la tabla, ¿eh? Si Rose se recoge un He hecho poquito. un ladito, ¿no? Sí, He sí, hecho un ladito. sí. Mira, vamos a volver a preguntas, que tenemos más preguntas de los... Venga. Cristina Nauer Haas, perdón Cristina, porque veo que tu apellido no es español y no te lo sé pronunciar. Me sorprende, dice, me sorprende que ahora mismo no hay propuesta de monedas locales alternativas para enfrentarnos a la crisis de la economía causada por el COVID. Así seríamos más independientes de los fondos de la UE. Hubiera sido el momento para experimentar esa alternativa. ¿Qué opinas sobre eso? Insisto también y remarco que tú has sido uno de los firmantes y redactores de un manifiesto que sacasteis distintos profesores de economía de las distintas universidades andaluzas, que era el manifiesto de una economía ecológica en Andalucía post-COVID, ¿no? O sea, que de esto sabes bastante. ¿Qué le Bueno. contamos a Cristina? Bueno, en concreto la pregunta de Cristina va por esas monedas sociales, ¿no? Y decirle que sí, que de hecho aquí, si es de Málaga, aquí en Málaga tienes dos iniciativas muy cercanas. Tiene una en Málaga capital, que sería el Málaga Común, ¿no? Es común. Que sí, que hay una web y se puede visitar y, o sea, esa iniciativa está ahí, ¿no?
que interesa, las monedas tienen sentido cuando se usan y se intercambian, y la otra es de Algarve en transición, en Coín, ¿no? Coín en transición, que tienen también una moneda que está desarrollándose en un mercado social, una idea magnífica que podéis consultar en internet, ¿no? O sea, están usando las redes sociales y las monedas sociales se están usando mucho las plataformas digitales, con lo cual facilitaría eso que ella plantea de usar esas monedas alternativas o sociales, ¿no? Yo lo que creo que la generalización de una moneda corre el peligro, lo mismo que le pasó a la moneda, de convertirse en una mercancía. Y son más, veo más interesantes las iniciativas que van por territorializar las monedas, que las monedas sirvan en territorios concretos. Y luego que sí, que haya una coordinación, es como eso que hablabas de los bancos, que hubiera bancos, si quiere un banco andaluz y que coordinara ese intercambio entre esas monedas territoriales en territorios, no hablo de provincias, sino territorios definidos por una unidad como ecosistema y territorial, ¿no? Porque muchas veces pasa de un territorio a otro y sigue en la misma provincia, ¿no? Que haya una homogeneidad como economía de intercambio y que sean monedas, como digo, para intercambiar, ¿no? Una moneda social nace siempre con esa perspectiva, ¿no? Y ahora que lo dice, otra característica muy bonita de estas monedas sociales en plataformas digitales es que se oxidan. Si tú esa moneda no la usas en un plazo determinado, va perdiendo el valor de intercambio. Entonces es como que te obliga a que uses esa moneda. No te obliga a consumir, sino te obliga a que, oye, ¿para qué la voy a tener si no, no? La dejas caducar si no. Y eso es algo que, ¿por qué no copia nuestro gobernador del Banco de España y pone euros que se oxiden? Y así verás cómo desaparecen muchos patrimonios familiares heredados y mucha economía sumergida emerge, porque debajo del agua se oxidará mucho más. Todos lo Eh, sabemos. Ahora que estás hablando de las monedas sociales, pero es que estoy ahí con la duda de Sí. seguir planteando porque cada vez me están entrando más preguntas y creo que hay una serie de alternativas de las que no hemos hablado en absoluto. Estamos hablando del decrecimiento, estamos hablando del ecofeminismo. ¿Qué es el ecofeminismo? El ecofeminismo Dentro es, del punto de vista económico, claro. sí, el ecofeminismo, bueno, su origen, como tú bien apuntas ahí, es una visión ideológica que viene del feminismo, ¿no? O sea, es una evolución de un tipo de feminismo, porque también hemos visto que hay muchas maneras de entender el feminismo, sobre todo si lo hacemos desde una visión occidental o desde el norte o desde el sur, ¿no? Es una evolución en la que nos lleva básicamente a poner, desde el punto de vista económico, a poner la vida en el centro, en el sentido de que lo que motive a una economía no sea la maximización de beneficios o la especulación o el crecimiento del PIB, que es también algo que criticamos mucho desde diversas escuelas de economía, sino que sea el proteger y cuidar pues, nuestro cuerpo, nuestra fragilidad como personas, como colectivos, y cuidar la vida, no solo la humana o de la sociedad, sino la vida silvestre, la vida ecológica, lo que es toda la vida, ¿no? La vida en su amplio contexto. Y eso nos lleva pues, a discriminar. El ecofeminismo me sirve a mí para discriminar, precisamente entre esa economía fósil, que es todo lo contrario, es una economía llamada de la muerte, porque todo es un recurso digno de explotación, susceptible de explotación, y eso nos lleva a extractivismo, a extraer los recursos de Brasil, de Argentina, de sitios lejanísimos, y consumirlos aquí y lavándonos las conciencias porque se le ha pagado X dinero que no refleja ni mucho menos ningún coste, ni económico, ni el del transporte, ni nada. Son precios todos los que pagamos en nuestros mercados subvencionados. Salvo cuando es ecológico te dicen, uy, es que es muy caro. Bueno, pues porque quizá ese precio no está subvencionado fiscalmente por muchos gobiernos hasta que llega a esa piña de Brasil hasta tu supermercado, donde vayas, ¿no? Entonces, como digo, el ecofeminismo me sirve a mí para discriminar entre esa economía que va en contra de la vida fósil o extractivista y mercantilista, que todo es una mercancía, de una economía que de hecho lo que queremos desarrollar es esa idea de dibujar ese escenario de, ¿no? ¿Cómo sería una ciudad
que practicar esos valores del ecofeminismo, ¿no? Pues sería una ciudad, la verdad, donde la calidad de vida y el bienestar estaría lo primero. Y además eso es una economía que querría yo ver una crisis, porque yo creo que siempre es necesario cuidarnos, siempre es necesario alimentarnos, siempre es necesario educarnos. Y yo creo que ahí nunca tendríamos crisis de, como decía Schumpeter, de proceso de destrucción creativa, porque ahí no competiríamos, simplemente colaboraríamos, ¿no? Tendríamos una visión, como decía, social, como hacen las abejas, ¿no? Que son seres ahí eusociales, ¿no? De esa forma de relación social positiva o como dijo un economista también que se hizo en la película, John Nash, ¿no? Que hablaba de la teoría del juego y dejó muy claro analíticamente, matemáticamente, que las soluciones cooperativas son siempre las mejores en el largo plazo. Y creo que queremos seguir viviendo en el planeta a largo plazo, ¿no? Por lo menos a medio. Entonces, y pensando que la cooperación es siempre mucho mejor que la competición, el individualismo y el acaparamiento de riqueza, en este caso de recursos para seguir creciendo el PIB, ¿no? No sé, creo que las economías no hemos dejado de mirar a los cuerpos y a las personas y solo vemos utilidades y productividad y rentabilidades, ¿no? Para acabar, digamos, un poco con lo que, digamos, con este listado, esta especie de introducción a, a las economías alternativas. De todas ellas que tú conoces, ¿cuál sería o cuáles serían las, digamos, las que tú dirías, estas se pueden aplicar? Y además, entiendo la pregunta, para no volvernos esencialmente utópicos y pensar en una gobernanza y en un sistema sociopolítico completamente distinto al que tenemos, porque está claro que todos los que hay ahora son pequeñas variaciones de lo mismo, o sea, que están fundamentadas todos en esa economía capitalista que se ha decidido que es la única factible y que lo mantiene. ¿Qué economías podríamos, aparte de esas economías de trueque que hemos hablado, esas economías de utilización para ciertas cosas de monedas locales, qué economías podríamos utilizar los ciudadanos independientemente del sistema económico que exista en los países y en las comunidades y en las ciudades en los que vivimos? Claro, es que das en la clave. Lo importante es ser independiente, es decir, tener independencia respecto al sistema. Estamos hablando de lo que llamamos soberanía, tener soberanía, gobernar sobre tu, como decía el pobre que le lanzó el dinero el capatán andaluz, así un poco displicente, dijo, en mi hambre mando yo, ¿no? Pues eso, mandar en nuestra hambre, mandar en nuestra necesidad de un sueldo, de un sustento, mandar en nuestra necesidad de transportarnos, de movernos y darnos cuenta, pues, o sea, lo que podemos hacer es ver nuestro tipo de consumo, a qué afecta, aunque al final lo hagas, pero por lo menos conciencia, saber que es mi decisión de consumo. Hay un movimiento que se llama el consumerismo, que dejamos de ser consumidores y nos transformamos en soberanos de nuestro consumo. Y lo podemos dirigir, ¿no? Hay una escuela, pues, un movimiento que dice que es verdad que si los consumidores consiguiéramos cambiar las tendencias, pues la economía sería otra. Bueno, yo creo que eso sigue siendo utópico. Pero también tenemos otras escuelas como la del bien común, que lo que plantea es una solución muy de mercado, muy pro mercado, ¿no? No hay que saltar al mercado, no hay que, como te estaba diciendo al principio, ser soberano, liberarte del mercado, sino que el mercado siga el bien común, que el mercado persiga, por lo que Adam Smith hablaba de la mano invisible, ¿no? Que el mercado se autorregule, evite que haya pobreza, evite pues que yo me quede sin comer, pero no solo porque el carnicero y el panadero quieren ganar dinero y por eso me ponen el pan a buen precio y la carne a buen precio, no solo por el egoísmo yo como, sino que haya también ahí un, un panadero y un carnicero que persigan el bien común, que digan, mi comunidad quiero que se alimente bien y quiero dar un servicio, pues dando una carne lo mejor posible, o un pan con harina de centeno sana, etcétera, ¿no? Entonces, en la economía del bien común se está llevando a cabo. Es verdad que tenemos el tema en Alemania, y es un boom, en Austria, de donde es originario el autor de Christian Felber de la economía del bien común,
pero en España está dando también sus pasos, ¿no? Y ahí ya, pues, municipios del bien común, hay universidades del bien común, y aquí en Málaga, en Alameda, pues es un municipio que se está acercando a esa gestión del bien común. Y es tan sencillo como que cada asociación, cada empresa o incluso nosotros a nivel de personas, evaluemos en qué medida estamos aportando al bien común, a la toma de decisiones, a la sostenibilidad, a la igualdad, etcétera, ¿no? La democracia, los grandes valores que todos vemos en las constituciones y que luego decimos, vale, ¿y esto en qué se traduce, no? Pues hacerlo un listado de indicadores y evaluarlo, ¿no? Y a las empresas que cumplan mejor esos indicadores, el mercado ya se adapta o se preocupa de beneficiarlo. ¿Cómo? Pues si hay 2 botellas de agua y una tiene una mejor evaluación con la etiqueta del bien común, pues los consumidores ya saben a cuál tienen que ir para comprar, ¿no? Porque aporta más al bien común. Y sobre todo, para ser realista, que es lo que me pedía, aparte del bien común, la economía social, que somos de los países, te iba a decir pioneros, no, pero no fuimos pioneros, pero de los sí, gran potencia mundial en economía social. Es una economía que precisamente tapa esas grietas, grandes brechas ya inmensas del mercado, esas brechas donde el sector público hace tiempo que ya no las ocupa, porque el sector público hace ya tiempo que es un agente más, que tiene intereses y cada vez más vinculados a estos lobbies, a estos grupos de presión industrial, empresarial y financiero, pues porque ya hoy en día la independencia del sector público es muy limitada por los vínculos que tiene y las necesidades que tiene financieras con las deudas y demás. Entonces la economía social es la que está sosteniendo la vida hoy en día, ¿no? Haciendo esa labor de cubrir esas deficiencias del mercado. Y eso ya lo tenemos. Entonces, como personas individuales, pues bien orientar nuestra forma de vida hacia por quién trabajo yo, a quién beneficia mi trabajo, mi actividad, mi consumo, a quién beneficia, mi transporte, a quién beneficia, y también la parte de la economía social, pues participar en ese tipo de economía, ¿no? Promocionarla. A esa es la economía que deberíamos de salvar, de subir en la tabla del Titanic, no seguir financiando la economía negra o fósil. Pues, mira, voy a darte una serie de preguntas que Venga. tenemos, que son varias, y ya nos queda poquito tiempo, nos quedan unos 20 minutillos de charla. Tenemos, antes de hacer otra de Cristina Nauer-Haas, perdóname Cristina de nuevo, una de Iván Salvía Segués, que pregunta por qué la carga fiscal sigue estando sobre el trabajo y no sobre los recursos y las materias primas. ¿Aún crees en la función redistributiva clásica de los impuestos? Eso es como una pregunta de si ¿Trampa? soy agnóstico fiscalmente. Sí, los economistas son los instrumentos que usamos. Los mercados se supone que se ajustaban vía precio, la oferta y la demanda, y los economistas pues jugamos con las políticas fiscales como principal arma ya, ¿no? La política monetaria ya es ingobernable y la fiscalidad, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se está usando para atraer el capital, ¿no? La fiscalidad ha dejado de tener la función básica, la que nos enseñan en las facultades de economía en primero, ¿no? Que es la redistribución de la renta, ¿no? El que más tiene, hay una progresividad fiscal que hace que pague más relativamente, ¿no? que el que menos tiene. Y nos damos cuenta que hoy en día es al revés, ¿no? Hace poco salió la noticia de Trump que lo que ha pagado de Hacienda en los últimos años vaya, una ridiculez, ¿no? Bastante menos que cualquier norteamericano medio, ¿no? Y él es un multimillonario, ¿no? La fiscalidad está siendo usada por los gobiernos, por así decirlo, pues para moneda de cambio, para justificar la atracción de capitales, ¿no? Los países más desarrollados, no solo en Europa, sino en el mundo hoy en día, tienen políticas fiscales que en primero de carrera no aprobaríamos porque no cumplen los criterios de redistribución fiscal. Es todo lo contrario. Nos estamos convirtiendo en auténticos paraísos fiscales en muchos territorios
y luego, sin embargo, son los territorios como Holanda que nos leen la cartilla diciéndonos que es que hemos tenido una economía muy ineficiente y no creamos empleo ni riqueza. Y digo, claro, porque nosotros no nos mola esa economía de paraísos fiscales, ¿no? Y de retribuciones fiscales. Yo sí creo en una fiscalidad, pero bueno, lo que a mí me gusta más es lo que hablamos desde economía ecológica, de hacer una reforma fiscal ecológica, donde consigamos el doble dividendo. O sea, tenemos la progresividad fiscal siempre como criterio de justicia social, pero también que haya un dividendo de creación de empleo y otro dividendo de mejora o protección del medio ambiente. Y es como esa idea del que contamina paga, pues bien, pues el que contamina que pague. Si contamina mucho, paga mucho. Y si no contamina o mejora el medio ambiente, pues que incluso le paguen a él. Que haya una fiscalidad ecológica, que eso está a años luz de lo que hay ahora, claro, porque eso no interesa para atraer capitales. Pues ese sería el objetivo. Fiscalidad sí, pero el uso que se hace desde la economía financiera de la fiscalidad no. Dice David Fernández, nos pregunta, yo creo que lo hemos respondido, pero bueno, insistimos y vamos a intentarlas hacer breves. ¿Es realmente factible un cambio de modelo económico mientras los grupos más poderosos sigan teniendo el mismo concepto de éxito y beneficio? ¿O es inevitable un colapso, visto lo visto, aún mayor del que ya se está produciendo? Bueno, a ver, eso cuando ha habido, a ver, ¿cómo lo digo? Que estamos en vivo, ¿no? Como se dice, cuando ha habido crisis económicas, todos sabemos lo que ha ocurrido después. Ha habido revoluciones, le habremos puesto nombres muy bonitos, algunas le hemos hablado revolución... Sí, le hemos puesto nombres muy tal, pero bueno, hay un problema grave cuando no se satisfacen necesidades y como es la situación a la que estamos yendo, cuando gran parte de la población se la desposee de sus recursos, incluso del trabajo, porque ya hoy en día no poseemos ni nuestra capacidad de trabajo, ¿no? Es eso que se habla de la acumulación de riqueza por desposesión. Nos quitan, los agricultores les quitan sus tierras y a los trabajadores hasta nos quitan nuestra fuerza de trabajo, porque ya hoy en día hasta tenemos la competencia de las máquinas, ¿no? Un economista plantea la previsión de que en 2040 la mitad de la población laboral va a perder su trabajo o no va a tener trabajo porque lo harán las máquinas, ¿no? Lo hará la tecnología. Entonces, la situación es tensa y cada vez hay más problemas. Hay dos salidas ahora mismo, ¿no? La que estamos yendo es por la parte de la jerarquía. La élite, la economía dominante, la economía que estamos hablando que lidera y que tiene la connivencia o el beneplácito de los gobiernos, sostiene la economía y produce mayor desigualdad y la carga de la desigualdad lo tiene como decimos, el precariado, ¿no? Las personas cada vez con menos recursos y menos salario. Eso es a lo que estamos yendo, a un colapso, a una caída del capitalismo muy desigual, máxima desigualdad. La otra opción es la red, trabajar en red, avanzar hacia, pues no sé, hacia una mayor producción, como dicen, colaborativa, hacia el uso de las tecnologías para abaratar los costes, pero una tecnología pues, que sea social, no una tecnología que sustituya mano de obra, sino que produzca unas mejoras en la calidad de vida. Y sería esa la solución a la que debemos de orientar las economías. ¿Cómo? Pues traduciendo lo bueno de las distintas economías que estamos comentando, economía colaborativa, economía social, economía del bien común, de crecimiento, postcrecimiento, que es otra que hay que hablar, que es la que trata de desmaterializar y de frenar esas economías, esas empresas, esas industrias contaminantes y hay que desinvertir. Pues vamos a hacer eso, desinvertir los capitales que están invirtiéndose en esa economía fósil y destructiva, ¿no? Hay que hacer una solución variada, no es la solución única, pero aprender de los errores y aplicar en cada territorio las recetas que cada uno de estos modelos nos puedan servir. Nos pregunta nuestro amigo Sebastián Escame que su tesis comienza diciendo que nuestro orden económico
se asienta en dos creencias, que los recursos son ilimitados, de forma natural o por obra de la tecnología, y que la mano invisible del mercado pondrá orden en la producción y la distribución de los bienes que necesitamos. Nos pregunta si estamos de acuerdo que esas dos creencias, más que responder a la realidad, son meras supersticiones y que cuánto contribuyen las facultades de economía a perpetuar esas supersticiones. Las comparto, son lo que llamamos, en decrecimiento lo llama el fetiche del crecimiento, ¿no? Es como una idea que tenemos ahí, o lo que tú has comentado de esa economía desnuda. Es falso que el emperador va vestido, pero nadie se atreve a reconocerlo. Claro que es falso que los recursos son ilimitados, aunque conocidísimos padres de la economía contemporánea hablaban de que es posible crecer ilimitadamente con recursos finitos. Claro, lo planteaban en modelos basados en la tecnología que permitía sustituir. Cuando un recurso se agota, lo sustituyes por otro. Como si fuera así de fácil. Es como la vida del videojuego, ¿no? Donde tienes vida ilimitada, te mueres y vuelves a sobrevivir. Yo Sí, creo sí. que hay una generación videojuego que dice, bueno, pues lo más que puedo durar muerto son 15 minutos hasta que se me recarguen las vidas de nuevo. Siempre hay monedas nuevas para meter en la maquinita, ¿no? De Donkey Kong. Exactamente. Pues sí, o la mano invisible. Pues claro que la mano invisible es una idea pues muy del liberalismo económico, de que hay que dejar actuar a los mercados porque ellos se autorregulan. Pero claro que es falso, ¿no? Porque los mercados no están equilibrados, no hay información perfecta, no son transparentes, hay excesivo peso de algunos agentes sobre otros. Eso es contra lo que hay que luchar, ¿no? Llámalo mano como quiera o pie, tendrás mano invisible, pero también tiene un pie que da la patada y te desplaza y expulsa a los pobres del sistema, ¿no? Que no pueden comprar nada, ¿no? Estoy de acuerdo con que eso es lo que tenemos que cambiar, y es cierto que desde la Facultad de Economía, de forma generalizada, este tipo de cuestiones no se incorporan en los planes de estudio. De hecho, somos muchas las voces críticas en lo que es la docencia en economía en nuestro país, que salvo honrosas excepciones, siempre vinculadas a personas concretas, con lo cual si esa persona no da la asignatura o esa persona deja la universidad, pues se pierde ese impulso de lo que llamamos de la economía crítica, ¿no? No estamos formando economistas sociales, no estamos formando personas en la ética de la economía. Estamos formando personas para ser emprendedoras, para montar startups, para plantear modelos de negocio y sin cuestionarse hacia dónde va ese negocio, hacia dónde va esa economía, o si lo que va a producir en su fantástica idea de negocio es realmente útil, ¿no? Sinceramente lo digo con mucho dolor, pero tenemos que crear un debate también en las universidades, en las facultades de economía, ¿no? Porque somos las que, entre comillas, formamos a los Homo economicus ya del futuro, y no le estamos dando herramientas. Yo a mis alumnos economistas los preparamos muy bien técnicamente, como decía San Pedro, ¿no? Que hablaba de que la economía ha avanzado mucho en la técnica, pero no hemos quedado muy atrás en la ética, y es necesario saber para quién trabajamos, ¿no? También, como decía San Pedro, ¿no? Si eres de los economistas que trabaja para ayudar a mejorar la situación para los pobres, o trabajas para los ricos, ¿no? Nos pregunta Cristina, que la habíamos dejado ahí, si Mm. existe una palabra en español parecida a la expresión alemana que dice energía gris, que es la que se necesita para producir, por ejemplo, un alimento o un ordenador, y luego la del transporte y también utilizarla como consumidor. Estamos hablando de lo que hablamos de la huella energética que va dejando cualquier uso. Sí, es Y verdad que de huellas se habla ya de huella azul, verde y gris. O sea, hay la huella hídrica, por ejemplo, se la divide en tres. Y es verdad que hay distintas maneras de evaluar el consumo o la energía que tiene la mochila que tiene acumulada ese producto de su consumo, pues, ¿no? De energía o de agua o de materiales. Porque claro, todo lo que usamos viene de una mina o de un movimiento de tierras para fabricar esos materiales que nunca pensamos en ellos, ¿no? nos pedía Guadalupe Gallego que si se podían recomendar
algunos libros interesantes, o también si conoce algún tipo de documental, es decir, algún tipo de información en la que puedan ampliar estos conceptos, y yo añadiría, no lo ha dicho Guadalupe, pero intentando que sea entendible por el máximo común de los mortales directamente. Pero en general de economías alternativas no tengo... La mente me pilla, me has pillado, no te sabría recomendar. Yo, mira, profe. sí, me has pillado, pero lo reconozco, ¿no? Yo últimamente lo que más leo, sin embargo, no son economistas, son biólogos, ecólogos, ¿no? Estoy aprendiendo más de ellos y de ellas que de la economía, entonces por eso me cuesta, o también de periodistas, ¿no? Ahora también se habla mucho de las cuestiones de la doctrina del shock, ¿no? Del libro de Naomi Klein, que es, a mí me encantó ese libro, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se aplica que estamos viviendo la doctrina del shock pandémico, ¿no? Que se usa la pandemia para pues, privatizar servicios como la educación, como la sanidad, que son las tensiones que estamos sufriendo en nuestra economía actual, a costa de precisamente de paliar las deficiencias o la necesidad que tenemos de una sanidad de calidad y una educación de calidad. Entonces, creo que ese libro es muy pertinente, ¿no? La doctrina del shock es muy interesante porque te hace ver que ahora mismo estamos sufriendo una doctrina del modelo neoliberal en nuestro país que nos está empujando a privatizar se ve a al revés. privatizar educación y sanidad. Se ve al revés, se me había olvidado. No, se ve bien, yo lo veo bien. Tú lo estás viendo bien. Sí, sí. Yo me veo a mí mismo al revés. Bueno, No, esto, perfecto. para que lo copie Guadalupe y quien quiera esté interesado, este es el libro. Existe también un documental sobre este mismo libro, protagonizado, conducido por la misma Naomi Klein, que siempre es una autora muy, muy interesante. Y como tú decías también, creo que ahora mismo las respuestas a la sociedad que estamos viviendo ya no solo se ven en los especialistas de tal o cual tema, ¿no? Sino precisamente en todo esto, gente que entiende y que lee la naturaleza, el entorno, y que es capaz también de intercambiar y fusionar. Esto es una de las, modestamente, porque esto es lo que tiene una intención de divulgación, es una de las cosas que intentamos hacer aquí, desde el Aula Sabia, Planeta Verde de la Térmica, porque además entendemos que, como decía Bill Clinton en aquella famosa frase que se convirtió casi en un lema en aquellas elecciones norteamericanas que acabó ganando, es la economía, estúpido. Es decir, por más que no nos guste, tenemos que hablar de ello. Y tenemos que hablar de ello y afrontarlo, y probablemente desde una perspectiva completamente diferente a la que creíamos. Del mismo modo que un chaval que nunca ha salido de una zona urbana y que siempre ha visto que la leche viene en unas cosas en tetrabric y un día se lo llevan las profesoras al campo y descubre que hay unas cosas que mugen y que les tiras así de las ubres y que sale una cosa calentita con un sabor que nunca ha conocido, y que eso es la leche real, la economía entre las personas tiene otro punto de desarrollo y de realidad que está mucho más allá de esos apuntes contables, digitales y fantasmales que nos tienen a todos, perdóname la expresión, acojonados, acongojados, pensando en qué será de mí constantemente. Porque ahora, además de esclavos ya que hemos cedido nuestro tiempo a cargo del sistema, somos esclavos acojonados. Acojonados de no saber, en esta última, si somos víctimas o verdugos, si somos ambas cosas simultáneamente. Este COVID ya se ha convertido en el remate de esta serie, con un giro argumental fantástico, no sabemos hasta dónde va a llegar, generando un villano maravilloso desde el punto de vista narrativo, digo, por supuesto, que nos hace a todos y cada uno responsables y víctimas al mismo tiempo. Con lo cual creamos una sociedad de la desconfianza, que es justo lo que no necesita, como hemos dicho desde el principio, estas economías alternativas para crecer. Se basan en la confianza,
se basan en el intercambio, se basan en la empatía y en el conocimiento del otro. De ese mismo modo que han hecho siempre en los pueblos la gente de las tiendecillas, que tenían de todo, que dejaban afiar y que generaban ellos realmente la economía que podía sustentar a esos pueblos, ¿no? Perdóname el speech, pero es que... No, encantado, inspirador. Me está diciendo nuestro querido José Báez, que es nuestro realizador en la sombra y el que permite que se nos vea, se nos escuche bien, que nos quedan 3-4 minutillos que me gustaría cederte para, como quien dice, la de esta final. Tiene usted 4 minutos, señoría. ¿Qué le contaríamos nosotros a nuestros espectadores para que tuvieran esperanza en el mejor sentido del término? No una esperanza de pinipón, no una esperanza New Age, sino una esperanza fundamentada en que se pueden lograr hacer las cosas, aunque eso no signifique que no nos duela entre todo el transcurso, ¿no? Bien, pues yo lo que diría que realmente las crisis son duras, ¿no? Las crisis son procesos de transformación, ¿no? Una mariposa sufre mucho al pasar de oruga a algo tan bello y tan perfecto, aunque también son bellas y perfectas los gusanos, pero cuando llega a su estado de mariposa es verdad que ese dolor que ha pasado le ha permitido transformarse en algo, pues, más bello, ¿no? Entonces vamos a intentar que este dolor que sufrimos, ¿no? Como personas, como nuestras familias, como vemos transformada nuestra vida, ¿no? Ahora podemos estar juntos allí, reunidos con un grupo de forma amena, compartir mejor, pues intentar que esto sea para algo mejor, ¿no? La economía, como dije al principio, ha estado siempre en evolución. Al principio es cierto que fue más plural, fue más cercana, fue más humana, fue más centrada en satisfacer necesidades. Hemos ido evolucionando, se ha complejizado todo, la revolución industrial, el comercio, la globalización, nos ha ido separando cada vez más. Las comunidades se han ido virtualizando o desligando del trato cercano. Entonces, yo creo que el paso que podemos hacer es, como persona, porque creo que la economía tiene que ser más humana, dar un paso adelante e intentar que nuestra economía como persona sea lo más humana posible, ¿no? Antes he dicho que deberíamos de preguntarnos pues, cuestiones tan cercanas como ¿qué banco tengo? ¿Es un banco ético? ¿O qué compañía de electricidad tengo? ¿Es una verde por lo menos? ¿O consumo lo que necesito? ¿O qué ropa llevo? ¿Llevo una ropa, la reutilizo, voy a la moda, cambio demasiado, cambio poco? O sea, hacer esos balances en términos no solo de consumidores, sino en términos de, bueno, pues de personas preocupadas por el resto de personas y por los ecosistemas, ¿no? Y yo creo que eso sí lo podemos hacer desde ya, ¿no? Preocuparnos por a dónde va el dinero de lo que yo compro, para quién trabajo incluso, ¿no? Yo siempre he dicho que acabo en la universidad y he pasado por muchos sitios, pero porque aquí me sentía cómodo haciendo el trabajo que a mí me gustaba, ¿no? Muchas personas no pueden decir eso, por supuesto, pero estoy seguro que habrá muchos que simplemente por ganar dinero hacen un trabajo que no les gusta, ¿no? Entonces que se planteen esa cuestión, ¿no? Y independencia, ser soberano, no solo de nuestro consumo, sino soberano de la economía gracias a esas otras alternativas que hemos hablado, de la economía colaborativa o del bien común o de la economía social, que permiten no tener que llevar dinero en los bolsillos. Hay muchos ejemplos de mercado de tiempo, de intercambiar, de trueque, de monedas sociales e incluso de lanzarte a la aventura que está siendo un boom en todas las ciudades de la agroecología o de los huertos urbanos, que es algo maravilloso que yo estoy descubriendo, yo sé que tú lo conoces ya de hace mucho tiempo, pero es que es fascinante no solo ver lo de la vaca, sino ver el tiempo que necesita la naturaleza para producir lo que sea, el pimiento que luego tú te comes en 2 segundos, ¿no? Y quizás la economía tiene que aprender de esos ritmos de la naturaleza, ¿no? De que todos necesitamos un ritmo más pausado,
en el que no seamos economías tan entrópicas, que generemos tanto desorden, que seamos economías más centradas en cuidarnos, en satisfacer nuestras necesidades, que siempre las vamos a tener. No va a quebrar la empresa que nos alimenta o la asociación que nos transporta o que nos cuida. Y como decía, hacer también una llamada a las cuestiones del futuro, de los jóvenes, ¿no? De la educación. Yo doy muchas charlas de estas cuestiones con los chavales o los niños, sobre todo les hablo de la economía de colores, ¿no? Está la economía azul, que no hemos hablado, la economía verde, frente a esa economía negra del petróleo gris, y me encanta ver que ellos tienen mucha más esperanza en el cambio y ven desde el principio que la economía está en evolución, como decía como dice José Manuel Naredo, ¿no? La economía está constantemente en evolución y ellos se sienten que son capaces de generar ese cambio, ¿no? Entonces, hacer una llamada y compartida con todos los compañeros y las compañeras que sé que están ahora acompañándonos del ámbito de la educación, que están también, como el ámbito sanitario, agotados de mantener esa crisis del COVID de cuidado, la mentalidad de la sostenibilidad y de una educación en valores ecológica están agotados, ¿no? Las personas que están trabajando, que estamos trabajando en estas cuestiones, están agotados y necesitamos, pues, darnos ese abrazo, ¿no? Y la sociedad en general preocuparse por una educación en valores y en la sostenibilidad, ¿no? En una visión más de que se puede cambiar la economía y acercarla más a la persona y a los ecosistemas, ¿no? Y ser mucho más felices. Yo creo que nunca he sido tan feliz como cuando visito este tipo de proyectos que hay de agroecología varios en la provincia, o como me enseñan aquí en la universidad tenemos jaulas abiertas, un Sí. proyecto con muchas dificultades, incluso internas, pues porque sus ritmos son distintos, pero vas allí en la misma universidad y te enseñan elementos de permacultura, de esa cultura de los cuidados de las personas, de la vida y de intercambio que aprendo mucho como economista, ¿no? Es como recuperar esa protoeconomía, esa economía originaria, ¿no? El sentido de la economía. Pues como consumidores también lo tenemos que hacer. Los tiempos de la naturaleza te devuelven a una especie de armonía de algo que sabías y que no recordabas que sabías. Yo estaba acordándome que hace apenas unos 10 días, una semana, estaba disfrutando gracias a la generosísima invitación del amigo Raúl de Tapia, que también Raúl Alcanduerca, que también pasó por aquí, por el Aula Sabia, el gran biólogo, en una casa, en un sitio que tiene en San Martín del Castañar, en la Sierra de Francia, por Salamanca. Aquella es una reserva de la biosfera. Estábamos tan rodeados de árboles, había tanta abundancia, había tanto todo, que en poco tiempo, digamos que los estados alterados de nervios que más o menos tenemos viviendo en este mundo se habían disipado. Desde allí me llegaron, en los pocos sitios donde me llegaba la cobertura, me llegaron avisos de que en mi casa, en mi propio pueblo, estaban talando los árboles de las avenidas. Ya lo han acabado de talar. Nadie se le ocurriría hacer eso en San Martín del Castañar, a nadie. Y hay árboles de sobra. Aquí que teníamos 83 y ya no queda ninguno, porque eran árboles teóricamente sucios o que podían llegar a levantar las aceras. Ahora mismo tenemos un vacío. Bueno, como ya sabe, esta economía también del crecimiento. Del crecimiento innecesario y del beneficio privado, pues hará que se haga una inversión en generar otros nuevos árboles que no hacían falta, que no son autóctonos, que no son propios, que echarán a todos los pájaros de su ecosistema, que cambiarán el ecosistema, cosa que de momento no lo saben o no les interesa a los políticos. Y nada, pues habrá producido ahí una inversión, una transacción en un absurdo grande y que ahora mismo lo único que estás dejando es un pequeño pueblito sin la sombra de sus árboles. Así que abracemos nuestros árboles, abracemos la naturaleza que tenemos cerca, escuchémosla, veamos su ritmo, que yo creo que al ver el ritmo de la naturaleza nos damos cuenta que eso del crecimiento es una cosa muy relativa y que la mejor manera que podemos tener de crecer interiormente es la contemplación y la escucha, y que eso nos abre ya directamente el corazón a muchos ingenios
de cómo entre dos personas, entre 100, entre 50, se pueden llegar a poner de acuerdo, que de eso se trata, que nos pongamos de acuerdo y que seamos más ricos en la experiencia del otro cada día. Ubuntu. Yo aquí, porque ya me están avisando, aquí te doy un abrazo, te despido, le doy un abrazo y despido a todos nuestros compañeros, espectadores y espectadoras que nos estáis siguiendo. Muchísimas gracias por ello. Esto lo podéis seguir compartiendo porque a partir del momento en que le demos al stop se quedará en la memoria digital forever. No sabemos gastando qué recursos, así que ya que gastamos recursos, vamos a aprovecharlo. Si creéis que hay aquí alguna idea interesante, algún estímulo, compartirlos con los demás. Avisaros solamente que las próximas actividades que tendremos de Planeta Verde Aula Sabia serán, primero, un maravilloso taller que hace la marca Es Así, absolutamente sostenible y verde, de ropa Aletella, que vamos a hacer un taller de tintes naturales vegetales con la presencia de Gabina Ligas y de Aina Erice, y vamos a aprender también a hacer bordados emamori, es decir, porque las plantas sirven para todo eso. Eso será el 14 y el 15 de octubre y podéis, como siempre, informaros en la web. Y otro después, a 1 de septiembre, que será un seminario sobre el uso de psicodélicos, de plantas enteogénicas y psicodélicas que están revolucionando la medicina contemporánea, no solo por digamos, la recuperación o el interés cada vez mayor por los usos rituales que se hacen en tribus de la Amazonia o en otros lugares, sino porque también los propios neurobiólogos, neurocientíficos, psiquiatras y la industria farmacéutica ha descubierto que ahí hay un filón. No sabemos cómo utilizarán ese filón, pero vamos a traer al doctor José Carlos Bouso, el mayor experto que tenemos aquí en farmacología de estado alterado de conciencia, y daremos un seminario de 3 días también allí en La Térmica. Y nada más, darte de nuevo las gracias, Marco, ha sido un placer, y que no nos digan estúpidos la próxima vez que hablamos de economía. Un placer máximo. Economía somos todos, así que todos somos estúpidos según eso, ¿no? Claro. Pues un placer, nada, de verdad. Muchas gracias. Y muchísimos saludos a todos los espectadores. Hasta pronto. Chao.